Señoras, señor, voy a comenzar con 3 o 4 preguntas para fijar un marco general de este encuentro que ustedes han tenido en el Parlamento Europeo el día de hoy. Lo primero que importa saber de parte de los tres es una opinión acerca de las conversaciones que ya llevan 2 años en La Habana, Cuba, entre la guerrilla de la FARC y el gobierno de Colombia. Señora Aida Suárez. Sí. ¿Cuál es su opinión sobre el diálogo entre el gobierno y la guerrilla de la FARC? Creemos que esta mesa de paz en La Habana, que ya lleva 2 años y que igual ha avanzado significativamente, hay un vacío enorme y es sobre todo la presencia de los sectores sociales, sobre todo en este caso la población indígena, que creemos que hemos aportado de alguna manera a la historia del país, pero también a cómo podemos resolver el conflicto desde nuestra sabiduría, desde nuestra cultura, desde nuestros pensamientos. Entonces la preocupación se fundamenta precisamente en que no estamos allí en esa mesa y que nuestros pensamientos, nuestras ideas y nuestra agenda no va a tener ningún impacto, no se va a tener en cuenta. Además porque nosotros históricamente hemos librado miles de batallas, hemos aportado, a la paz, pero también al vivir bien de las comunidades y es un vacío enorme. Entonces esa preocupación que tenemos hace rato la seguimos planteando en todos los escenarios y hoy la traemos al Parlamento Europeo. Por otro lado, también creemos que una de las cosas que más nos preocupa es la necesidad, de que no nos representen. Nosotros creemos, los pueblos indígenas, que no estamos representados, ni por el gobierno ni por la FARC, que es justamente una de las cosas que ellos han planteado y que son los únicos que hacen parte, de esta mesa. Señora Aida Suárez, Sí. ¿es efectivo que durante todos estos años de conflicto los pueblos indígenas han sido por igual víctimas de ambos frentes, tanto de la FARC como del gobierno? A ver, para nosotros, todo el que desconozca, todo el que atente contra la cultura, todo el que victimice a los pueblos indígenas, hace parte de este conflicto. Si bien hemos estado en el renglón del olvido por el Estado colombiano, por un lado por la insatisfacción de todas los derechos fundamentales, pero también por estar, al margen de todos los asuntos territoriales, por carecer de un territorio digno para nuestros pueblos y bueno, también por los actores armados, porque cada vez más somos atropellados. Nuestros territorios indígenas realmente son, los corredores permanentes de todos los actores y es allí donde justamente, se producen los combates, los conflictos, los desplazamientos. Entonces, generalmente podemos decir que si bien hay desconocimiento por el Estado, esa es una manera, ¿no?, de generar conflicto en las comunidades y justamente por los otros actores que también son, los escenarios de combate. Entonces, yo creo que podemos decir que sí, somos, blanco del conflicto por cualquiera de los actores. Señor Villalba. Sí. ¿Le escucho? No, estábamos en esto de ser víctima de ambos sectores. Y yo me preguntaba si tanto cualitativa como cuantitativamente se trataba de víctimas por igual, es decir, de adversarios por igual, tanto de la FARC como de los representantes del gobierno. La situación es extremadamente grave. Colombia tiene como 102 pueblos indígenas y hay 32 pueblos en peligro de extinción, ¿no? Y del año 2002 al 2010, es decir, estamos hablando de 8 años, hay ya 1.500 indígenas asesinados, ¿no? Y el 10% de esa población está desplazada, y está desplazada precisamente por estos ataques, porque se lleva el conflicto armado a sus territorios. Y por eso una de las grandes aspiraciones de las poblaciones indígenas es que su territorio no sea tomado como escenario de conflicto, y por eso el derecho a la resistencia que ellos ofrecen, y no quieren ni ejército, ni paramilitares, ni guerrilla en sus territorios. Señora Emilce. Sí, uno es que pues hay una gran disputa territorial
en los dos actores armados y nosotros en medio que somos los dueños del territorio, pero también en términos de la autonomía, ¿sí? La autonomía de nuestros territorios. Como los pueblos indígenas en Colombia somos un sujeto de régimen de carácter especial en varias entidades territoriales indígenas, pero también somos un sujeto político de autonomía y territorialidad. Es así como pues esta disputa se viene trabajando, digamos, ellos en medio de nuestros territorios indígenas y más, ¿no? Enfocando toda su ideología y su plan de guerra hacia nuestras familias para podernos desquebrajar territorialmente, políticamente y organizativamente. Es así como la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares en 4 resguardos del Cauca y en el norte del Cauca. Son medidas cautelares colectivas, pero pues ni de esa manera se ha podido garantizar la vida de los territorios indígenas. Y pues nosotros en la defensa del territorio, los desplazamientos que hemos tenido han sido internos, porque no vamos a dejar el territorio. Hablamos de los pueblos indígenas como víctimas de la violencia en el conflicto que lleva más de medio siglo, pero se agrega siempre que son de estos pueblos las mujeres las principales víctimas. ¿Por qué? Señora Aida Suárez. Bueno, nosotros, digamos, no nos cansamos de decir y de opinar que hemos sido victimizadas por muchos factores. Primero porque, bueno, no es esa la palabra, pero así se define, ¿no? Se aporta, como se dice, nuestros hijos al conflicto de una manera casi que obligada. Son nuestros hijos los que son reclutados, son nuestros esposos los que son asesinados. Digamos, es nuestra familia la que se deteriora, ¿no? A la hora de hacernos parte de este conflicto que no es nuestro. Y somos las mujeres las que de alguna manera, digamos, libramos o evitamos asesinato en nuestros territorios. Entonces, son muchas las formas de victimizarnos, son muchas las formas de violencia que tenemos, además porque también nos convierten, ¿no? Como botín de batalla de cada uno de los actores. Casi que se deja ver que es como a través de la mujer una manera fácil de entrar a los territorios, de entrar a los procesos organizativos, y eso nos vuelve vulnerable. Entonces, sin embargo, uno puede decir también que al interior de cada movimiento indígena, al interior de cada cultura, las mujeres hemos planteado muchos mecanismos de resistir al conflicto, de sobrevivir a esto, porque creemos que digamos, es la fortaleza que tenemos, una manera, digamos, distinta de mirar el conflicto, de salvar vida en los territorios y sobre todo de hacer gobierno junto con nuestras autoridades y junto con nuestros hombres. Abogado Villalba. Bueno, yo agregaría que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues además de otorgar las medidas cautelares que acaba de hablar Emilce, también ha dicho con toda claridad que las mujeres indígenas en Colombia viven una situación especialmente crítica. Así que si lo está diciendo este organismo es porque efectivamente la situación de las mujeres es especialmente crítica y aquí las autoridades colombianas tienen que ponerle toda la atención del mundo para que sus derechos fundamentales sean protegidos. Uno de los ataques más frecuentes que se presentan contra las mujeres indígenas y especialmente de quienes participan dentro del conflicto armado es la violación sexual, que además es un delito que queda oculto y se manifiesta muy poco. De hecho, los paramilitares que incurrieron con tanta frecuencia en esos delitos y que hoy teóricamente están desmovilizados, que no es cierto, y que están contando sus delitos, casi nunca confiesan el delito de violencia sexual. Es decir, es un delito que queda oculto y que las autoridades tienen que esclarecer toda esa situación. Y lo otro es, por ejemplo, la alarma contra el tema de las mujeres indígenas, pues es que precisamente esto queda amparado por la total impunidad y las autoridades no proceden a sancionar a los responsables. Esa parte de la impunidad me parece a mí que estimula la repetición de esas conductas que son tremendamente reprochables. Señora Paz. Sí, ¿no? Las mujeres igual somos más víctimas porque somos como
en la mayoría de nuestra cultura las generadoras de vida, pero también de llevar una generación de los pueblos, ¿sí? De diferentes maneras, y quizás porque en los territorios indígenas somos las que poco conocemos de los derechos, porque somos las que pocos conocemos de los derechos humanos, entonces eso nos hace más vulnerables. Nos hace más vulnerables y quizás nos hace como para poder que nos utilicen en los diferentes estrategias de guerra que se llevan en nuestros territorios. Y en el tema de las violencias, pues las violaciones sexuales son muy pocas las que han denunciado. Creo que pues falta mucha sensibilización, pero también es porque a nivel del Estado no se ha sensibilizado a la estructura judicial del Estado, pero tampoco se ha tenido en cuenta las propuestas del Auto 092 y del mismo decreto 4633 para poder mirar cómo es que la institucionalidad va a atender a las mujeres que han sido violadas sexualmente por algún actor armado, pero también cuáles son las garantías que se les va a presentar. Entonces son como los diferentes, y los asesinatos que se han dado son los asesinatos más crueles que han habido, como han sido las mutilaciones. Entonces eso hace de que pues con el fin de generar terror, pero nosotros a veces nos levantamos y nos acordamos de la cacica La Gaitana y María Mendigüagua, que la igual nos dará fuerzas para poder contribuir y poder fortalecer el territorio. 3 cosas finales. La primera, justamente lo que decía la señora Paz al final, el territorio. Si yo fuera parte del gobierno colombiano diría, mire, basta mirar la Constitución de 1991 para darse cuenta lo importante que ha significado para la Carta Magna de la Nación los pueblos indígenas. ¿Por qué no hay una relación entre lo que está en la Constitución y lo real? Señor Villalba. Gracias. Yo diría que la defensa del territorio es la defensa de la vida. Y no solamente de la vida de las comunidades que están dentro de ese territorio, sino de la vida de millones y millones de personas. Por ejemplo, aquellos territorios que son riquísimos en recursos vitales como el agua. Envenenarlos, por ejemplo, prefiriendo la acción de una empresa minera del oro que necesariamente va a envenenar esas fuentes hídricas, pues estamos eliminando toda posibilidad de vida de las comunidades y lo que es peor, de las futuras generaciones. Perdón, yo creo que otro factor es la ausencia de voluntad política del Estado para resolver el problema de la reforma agraria de las tierras y de reconocer la propiedad de los territorios por parte de las comunidades. Incluso cuando el Estado se ha comprometido a entregar tierras ante instancias internacionales, no lo ha hecho. Hay una sentencia o no una sentencia, sino un arreglo amistoso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a raíz de la masacre del Nilo, donde fueron asesinados 20 indígenas que estaban recuperando su territorio. Y el Estado se comprometió a entregar 15.000 hectáreas de tierra, entregó 10.000 y todavía faltan 5. Solamente estoy hablando de un compromiso dentro de un marco internacional, de un proceso que no está cumplido, y desde hace varios años sucedió eso. Aquí se legisla en favor de las multinacionales, se legisla en favor del acaparamiento de tierras, sin tener en cuenta que precisamente la tierra es uno de los temas básicos para resolver el conflicto armado interno. Y por supuesto dentro de eso hablamos de los territorios que ocupan las comunidades. Y el tema mineroenergético, que para el Estado es vital, entonces se están entregando licencias incluso sin importar dónde, por ejemplo en los páramos, en las selvas, en las fuentes hídricas, donde definitivamente se está atacando la vida misma. A guisa de resumen de lo que hemos hablado en esta media hora, a mí me gustaría que ustedes hicieran de forma conjunta lo que podría ser la lista de la llamada reparación para los pueblos indígenas después de estos 50 y tantos años de conflicto armado en Colombia, para la etapa post-conflicto. Bueno, nosotros en Colombia y bueno, más exactamente en Antioquia, el tema de la reparación es uno de los temas bastante preocupantes
en lo de la agenda, de cómo se está discutiendo y de cómo se está dejando, ¿no?, por fuera el planteamiento y lo que nosotros creemos se entiende por reparación. Digamos, si bien es cierto, el gobierno nacional ha definido, ¿no?, qué se repara, cómo se repara y con cuánto se repara una víctima, eso no está inmerso en nuestro pensamiento, eso no está planteado en los planes de vida, eso no está planteado en ninguno de los procesos, porque contradice, ¿no? Entonces, si bien lo resuelven de una manera económica en algunas partes, entregando cualquier cantidad de recursos a la víctima, para nosotros los pueblos indígenas va mucho más allá de esa reparación económica, porque se trata de la vida no de un ser, se trata de la vida de un pueblo, se trata de la vida de una cultura, y que sabemos que con cada asesinato o el asesinato de un compañero, la desaparición de un compañero o una compañera, es una cultura entera la que se va. Entonces no tiene precio, digamos, no cabe, ¿no?, ese modelo de reparación que plantea el gobierno. Sin embargo, podemos decir que estamos avanzando en construir de una manera conjunta que creemos nosotros un proceso de reparación a la luz de un proceso de paz, o a la luz de reconocer las víctimas, y que no solamente sea de la FARC, porque también hay víctimas del gobierno, del mismo Estado, hay víctimas también de paramilitares, hay víctimas de todo. Entonces creo que el avanzar un poco en construir un tipo de concepto sobre qué entendemos por víctima nosotros, partiría por hacer un poco la diferencia, ¿no?, de cómo lo plantea el Estado colombiano. Bueno, por mi parte diría que no es un secreto que todos los pueblos indígenas del mundo, y por supuesto de América Latina y por supuesto de Colombia, han sido objeto de una multiplicidad de causas que han generado un verdadero genocidio. Y ese es el compromiso que debe tener el Estado colombiano. No puede haber más indígenas asesinados, no puede haber más poblaciones indígenas obligadas a abandonar su territorio, porque es una forma de abandonar su plan de vida, como aquí se ha dicho. Y en ese sentido, nosotros lo que decimos es que hay que hacer una reparación integral, pero una reparación integral que empiece por la protección de los pueblos indígenas, y aquí no estamos hablando tampoco de reparaciones económicas. Y dentro de esa reparación integral hay que crearle las garantías para que los pueblos indígenas puedan desarrollarse autónomamente en sus territorios, y eso significa también que los modelos de desarrollo no se pueden imponer desde las autoridades del Estado mismo, sino que tienen que contar siempre con la participación activa de la población indígena, y que a la hora que ellos se opongan a un proyecto por la defensa de su territorio, pues sencillamente debe ser respetada esa voluntad. No más indígenas asesinados, no más indígenas desplazados, porque ese es el arma que se ha utilizado para desarraigarlos, para sacarlos de sus territorios, y que curiosamente son territorios que luego, precisamente son los ocupados por las empresas transnacionales, por decir algo, las auríferas, que ya he dicho, contaminan en el medio ambiente y contaminan el recurso vital del agua que sirve para todas las generaciones. Señora Paz, sí. Bueno, es muy importante en el tema de la reparación integral, como lo decía el doctor, el tema de la justicia, la verdad. Muchos queremos saber qué pasaron y dónde están, porque es la fecha de que no sabemos, hay de 40 años, 30, 20, que no sabemos dónde están, ¿sí? ¿Qué pasó con ellos? La verdad, la reparación, pero en términos ya hay algunos parámetros del plan de vida, como es el tema simbólico, el tema espiritual y la no repetición. La no repetición creo que debe ser lo más importante, porque nuestros territorios indígenas están copados militarmente, los sitios sagrados, las escuelas, los caminos, las huertas, todo. Entonces creo que la no repetición también depende de la desmilitarización total de los territorios indígenas, pero también la salida de toda la minería y no más concesiones mineras en zonas indígenas. Entonces todo esto tiene que ver con el tema de la reparación integral. Señora Emilce Paz, de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, señora Aida Suárez, de la Organización Indígena de Antioquia, señor Reinaldo Villalba, del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, muchísimas gracias por participar en este programa. Muchas gracias a usted por la oportunidad.
Muchas gracias a ustedes. y que les vaya muy bien. Muchas gracias.